¿Alguna vez usted se ha encontrado en una situación donde de pronto dice, ya no puedo más, todo se terminó, ya no hay sentido de nada, tantas promesas que había y ya no se puede más, se terminó? No va a ser el primero que le haya pasado, porque ya hay otros que le ha pasado. ¿Y saben qué? Vamos a hablar acerca de eso, de cómo también Dios pudo, en esos momentos de dificultad, en ese momento donde ya no había más esperanza, Dios abría una puerta, Dios era la salida y en Él hay vida. Amén. Vaya conmigo a la Escritura, en Génesis capítulo 37. Desde el versículo 1 aquí está, sigue contando en Génesis acerca de la historia de esa familia que comenzó el pueblo de Israel, en este caso Jacob. Principalmente en esta escritura habla sobre José. Y dice así: y habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José, que era Jacob, más que todos sus hijos, porque había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre amaba más que a todos los hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él le dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Le aborrecían aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Este jovencito soñador, amado por su padre, podríamos decir que era el contador de su padre, porque venía y contaba todo lo que los hermanos hacían. Imagina, los hermanos también lo odiaban por eso, y de pronto después trae un sueño. ¿Era solo un sueño? ¿Era una pesadilla? ¿Había comido huevo frito la noche anterior? ¿Comió pesado? ¿Qué será? ¿O eran los planes y los propósitos de Dios? ¿Qué era? Quizás de pronto, tan jovencito, no podía entender lo que significaba y no podía saber lo que Dios iba a hacer con su vida. Pero cuando sus hermanos escucharon estos sueños, ellos se enfurecieron mucho con él. ¿Cómo podía ser él, aún siendo el menor, engrandecerse entre los hermanos servirle a él? ¿Cómo podía ser eso? No lo entendían, y aún sus padres no lo entendían. Pero dice que su padre guardaban esto en el corazón. Aún desde muy pequeño sus padres vieron algo especial. A él le dieron una túnica de colores. Pero los caminos de los hombres no son como los de Dios. Eso hay algo que siempre tenemos que entender. Ni los de Dios son como los pensamientos del hombre o como nosotros pensamos que tiene que ser.
porque nosotros nos hacemos una imagen de cómo tiene que ser, pero Dios propone de otra manera. Pero los planes y la voluntad de Dios en nuestras vidas, si ese es un sueño que Dios había dado, si es una promesa, si es un propósito que Dios había puesto en el corazón, eso nunca sería frustrado. Ahora, los hermanos de José, como estaban enfurecidos con él, como él era el chusma, como él era el que se iba a hacer grande, y bueno, no deshagamos de él, lo hagamos desaparecer. Dice que en un momento lo mandó el padre a ver qué estaban haciendo sus hermanos. Allí lo tomaron preso, lo tiraron en un pozo, mataron un animal con su sangre, mancharon sus ropas, le mostraron a su papá, no sé, algo le pasó, rescatamos esto, tu hijo ha muerto. El padre ya un anciano, triste, pero ahora vayamos a la cabeza de este muchachito, ahora metido en un pozo. Ese sueño, toda esa visión, chao, se terminó todo. No hay nada más, se terminó el sueño. Todo era solamente un mal sueño. Hasta aquí llegué. Gracias por todo, nos vemos. Y no, eso había sido en su cabeza. Pero Dios no tenía esos planes para él. Después, en la misericordia de algunos de sus hermanos, lo sacaron del pozo y lo vendieron a unos que pasaban por ahí. Lo vendieron a Egipto. Allí en Egipto fue comprado como un esclavo. Empezó a servir nada menos que a Potifar. Halló gracia en él. Potifar era el capitán de la guardia del faraón de Egipto. No cayó en cualquier casa, cayó en la casa, cayó en una de las casas más importantes que podía haber en el reino. Después sabemos lo que pasó con la mujer de Potifar, lo culparon injustamente y ahora este que era esclavo, ya no solamente esclavo, sino que ahora también encarcelado, estaba preso. Pero aún todos estos actos perversos, todas estas injusticias, porque vemos que en todo esto, ¿qué culpa había tenido él? ¿Qué culpa había tenido de que ese sueño había estado en su vida? ¿Fue la culpa por contarlo? ¿Cuál fue? Pero llegó hasta allí. Y Dios se valió de todos estos despropósitos, o de todas estas injusticias, o de todos estos actos perversos para cumplir su propósito divino. Dios utilizaría a José para preservar la vida de su familia. ¿Cómo? Un muchachito que estuvo en un pozo, que ahora está encarcelado. Y en la cabeza de José, ¿cómo Dios haría para cumplir su propósito si estoy mal? Estoy preso. Pero allí preparaba Dios tenía todo preparado, la visión de Dios era otra. Y preparó el camino para esa nación poderosa de Israel. Y si no fueron las cosas esas que lo ayudaron, ¿quién fue? Fue la mano poderosa de Dios, que puesta sobre este humilde muchachito, que me imagino no dejó de creer en Dios, porque no dejó de ser fiel a Dios aún en el lugar donde estaba. ¿Sabes que este muchachito halló gracia en Potifar en primer lugar? Pero después halló gracia con el carcelero. Él servía, él hacía lo mejor que podía, lo mejor que sabía dentro de la cárcel. No era estoy en cárcel, a mí no me pidan nada, yo no hago nada. No, él hacía lo correcto en aquel lugar. Todo le salía mal. Parece que cuando queremos hacer todas las cosas bien, sale un poco mal. Pero Dios era y es soberano.
Sus planes no cambian por lo que hagan los hombres. Este muchachito allí pudo responder o contestar o descifrar el sueño que habían tenido el copero, el panadero y hasta Faraón. Y cuando otros intenten hacerte mal, recuerda que ellos serán tan solamente una herramienta para Dios, o una herramienta en las manos de Dios. Y fue lo que quiso decir José a sus hermanos, ya cuando él era el segundo en poder en Egipto, y lo leemos en Génesis capítulo 50, versículo 20, vosotros pensaste mal contra mí, dice, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mira cómo toda esa maldad, todo ese mal que había en los hermanos, Dios los transformó para bien de toda la nación. ¿Cómo se hace? Solamente Dios lo puede hacer. En otro versículo un poquito más joven, podríamos decir, en Romanos 8:28, dicho por el apóstol Pablo, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Todo esto que le había pasado a José no fue en 2 días, no fue en una semana, como queremos que sucedan las cosas. Señor, hoy te sirvo, hoy te amo, mañana quiero que me vaya todo bien. Este muchachito se cree que tuvo el sueño, bueno, a los 17 años, pero 22 años después tuvieron que pasar para que se cumpla el sueño. 22 años. 22 años que ese sueño estuvo en su cabeza. 22 años que fue fiel a las promesas de Dios. 22 años que, ¿cómo será? ¿Cómo será el momento? ¿Cuándo será el momento? Cuando tenía 17 años fue vendido por sus hermanos. A la edad de 30 años él se presentó delante del faraón para responder el sueño y allí fue puesto en autoridad. Pasaron los 7 años de abundancia, de los cuales José había interpretado en el sueño de faraón. Y después pasaron 2 años más de las vacas flacas. Y fue allí, en esos 2 años, que sus hermanos vuelven o vienen a Egipto a comprar alimento porque tenían hambre. ¿Quién los atiende? José. Y fue allí donde ellos se inclinaron ya ante José. Lejos José de burlarse de ellos, les dice todo ha sido para bien. El mal que ustedes pensaban, Dios lo utilizó para bien de ustedes. Así que Dios 22 años después cumplía el sueño que le había dado a José. ¿Qué quiero decirte? Nada está perdido hasta que Dios lo diga. Las cosas no están perdidas o terminadas cuando tú lo dices, sino cuando Dios lo dice. Nada está perdido hasta que se cumpla la voluntad de Dios o el propósito que Dios tiene para tu vida si estás en sus caminos. Aunque parezca muerto, Dios puede devolver la vida. ¿Y sabes? Para Dios nunca muere. Así que todo este mal que pensaban sobre José o todas las desgracias que le pasó, solamente fueron para bien a su familia y a toda una nación. En realidad, a 2 naciones, a Egipto y a Israel. ¿Cuánta bendición hay sobre aquellos que perseveran? Amén. De pronto, si nos ponemos a ver, es como dicen, alguien tiene que pagar el precio. Lo pagó José. Vayamos a Juan 1. Allí hay otra historia muy conocida.
cuando Jesús resucita a Lázaro. Jesús se encontraba predicando a 3 kilómetros de Betania. Estaba al toque, como decimos, estaba cerquita. 3 kilómetros, cualquiera de nosotros a veces lo camina en un día. Entonces se enfermó Lázaro, el amigo de Jesús. Y allí a esa casa solía ir algunas veces. Allí estaba Marta y María, también amigos de Jesús. Entonces se enferma el amigo de Jesús. Como ellos lo conocían, le dicen, bueno, vamos a buscar a Jesús. San Juan capítulo 11 estamos leyendo. Dice, y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Allí comenzó a contristarse ya el corazón de Jesús, pero también conocía los propósitos de Dios. Y oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Había algo que Jesús desde ya comenzaba a transmitir, esta enfermedad no es para muerte, pero enseguida moría. Enseguida se les escapaba de la mano aún a sus familiares, a sus hermanas. Ya no había médico que podía darle una solución cuando ya estaba muerto. Como dice el dicho, muerto el perro, se acabó la rabia, ya no hay más para hacer. Pero para Jesús no. Jesús lo veía de otra manera. Todavía dice, cuando escuchó que estaba muerto, se quedó 2 días más, casi de adrede. Y bueno, está enfermo. Bueno, ya voy a ir. Ya voy. Jesús sabía dentro suyo que podía resucitarlo. Jesús conocía el final de la película. Él puede sacar cosas buenas de cualquier situación mala. Y Él lo hace. Nosotros somos los que vemos una situación mala y nos encerramos y Dios son malos, Dios no me escucha, Dios ¿por qué? Dios ¿para qué? Y así estamos porque somos así. Imagina a las hermanas allí de Jesús, que después se lo reclamaron. Pero en el momento es, ¿y qué le dijiste? Y que venga porque estaba enfermo Lázaro. ¿Y qué dijo él? Ya voy. 2 días después, ¿pero qué te dijo Jesús? Que ya venía, pero está aquí nomás a 3 kilómetros. ¿Cómo no va a llegar? ¿Por qué lo hace así? Tanto que nos amaba. Y ahora que ya Lázaro está muerto, ya que ni venga. ¿Para qué? Cuando vienen las dificultades, tenemos aún así 2 caminos, 2 posibilidades. Tenemos la posibilidad de murmurar, protestar, culpar a Dios, culpar a los hombres o hacer cualquier cosa que nos sale casi innatamente dentro de nosotros. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? O podemos ver esos problemas como una oportunidad para honrar a Dios y para ver la mano poderosa de Dios. Así que encontré esta frase, me gustó: cuando nos hallemos en lo profundo de nuestra aflicción, no nos dejemos arrastrar hasta lo profundo de nuestra desesperación. Al saber que la extrema necesidad del hombre es la suprema oportunidad de Dios. El límite del hombre, el imposible del hombre, comienza todo lo posible de Dios. Es allí donde esa desgracia mía es la oportunidad de Dios. Mi imposible es cuando Dios lo puede hacer posible. El versículo 7 de San Juan 11 dice, luego después de esto, después de lo que habían hablado, le dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Ni siquiera volvía Jesús a Betania donde le habían llamado, sino que iba a otro lado. Vamos para allá. Y los discípulos le dicen, Rabí,
Ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Si sabes que te quieren matar ahí, ¿por qué vas para ahí? Si sabes que no te quieren, ¿por qué vas? Versículo 9. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas y el que anda de día no tropieza? Porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Jesús ya sabía que había muerto, por eso le dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Hay algo muy importante escondido en estas palabras de Jesús. Los discípulos le decían, no vayas a Judea, ahí te quieren matar, ahí quieren apedrearte. Pero Jesús les responde con unas palabras tan sabias, importantes y de las cuales nos podemos aferrar nosotros. Y le dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. El día simboliza, separaban en aquella época el día de 24 horas, lo separaban 12 horas de día, 12 horas de noche. Podía variar algunas horas, depende la estación en que se encontraba. Pero Jesús decía, mientras hay día, hay que trabajar, porque en la noche hay posibilidad de tropezar. Y el día representa o simboliza el conocimiento de la voluntad de Dios. El día representa en el momento que hay que hacer las cosas, que hay que trabajar. El día tiene 12 horas de claridad en el tiempo que los hombres pueden trabajar. Recuerde que en aquella época no había luz eléctrica, entonces bajaba el sol, todos a la casa. Tenían algunas antorchas, la noche no era para andar, la noche era para descansar. Y como dice la Biblia también, Jesús aún antes del amanecer, él ya estaba levantado orando a su Padre. En tanto que el hombre trabaje en lo que Dios le había dado, no existe el peligro de tropezar o de caer por donde vas o errarle a lo que está haciendo, porque sigue la luz. La luz de este mundo, es decir, la luz del día, le guarda de la muerte, de accidente, de tropiezo. ¿Qué significaba esto? Jesús le estaba queriendo decir a sus discípulos, mientras nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios, ¿qué importa? O no va a pasar nada que esté fuera de la voluntad de Dios. Allí te van a matar, allí te quieren apedrear. No me van a apedrear si no es la voluntad de Dios. Por eso yo no voy a tener miedo, decía Jesús. No importa lo que piensen, no importa lo que quieren hacer. Yo sé que estoy haciendo lo correcto. Estoy trabajando en el día. Estoy trabajando para la luz. El Señor sabía que estaba andando perfectamente en la obediencia y en la voluntad de Dios. Por algo, Él se levantaba muy de temprano cada día para preguntarle, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Con quién tengo que hablar? Y si Dios le decía, tenés que ir para ahí vamos. Además, conociendo Jesús los propósitos de Dios, sabía que morir de esa manera no era el propósito de Dios. Él lo sabía. La noche es la ausencia de este conocimiento, es la ausencia de la voluntad de Dios. Cuando avanzamos en la oscuridad es probable que tropecemos. Cuando andamos en la oscuridad es muy probable que allí sí vamos a caer. Y eso va a ser un accidente que de pronto Dios te va a decir, ¿y quién te dijo que te metas ahí? ¿Quién te mandó? Ahora, si estás dentro de la voluntad de Dios, por ejemplo, Dios no te va a decir quién te mandó. Te va a decir todo ha sido para bien. Esto yo lo utilicé para poder hacer tal cosa, para poder mostrarte otra.
Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Estos son cerca de 3.000 metros o 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, mira la inteligencia también de Jesús. Dice que muchos de los judíos habían venido para consolarla. ¿Qué pasaba si al instante que Lázaro estaba enfermo, él venía y lo sanaba, que Jesús lo podía hacer? ¿Quiénes iban a estar allí? Marta y María. Gracias, Jesús, vos siempre sos bueno. Gracias por haberlo sanado a mi hermano. Gracias porque sos el amigo de la familia. Gracias, Jesús. Pero en este momento estaba reunida mucha gente que estaban allí porque estaban consolando justamente. Ay, Lázaro ha muerto. Y lloraban las hermanas, lloraban los amigos. Y estaban muchos allí en ese momento. ¿Cuándo cayó Jesús? Cuando estaban todos. Porque después lo dice. Versículo 21. Y allí está cualquiera de nosotros. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Póngale tu nombre, yo lo pongo el mío. ¿Qué es lo primero que decimos? Señor, si te hubieses dado cuenta, cuánto te sirvo, cuánto te amo, ¿por qué a mí? Si era tu amigo, ¿por qué lo dejaste morir? Si tanto decías que lo amaba, porque dice la Escritura que lo amaba, ¿por qué llegaste tarde? ¿Por qué no viniste cuando estaba enfermo, que allí había posibilidad de sanarlo? Porque otros decían, si sanó al ciego, ¿no podía sanarlo también a Lázaro? Pero María, recuerdan que eran las 2 hermanas, Marta y María. Dice que Marta fue la que le dijo, la que lo encaró primero a Jesús. Marta fue la que lo mandó a llamar. Marta fue la que en un momento, cuando dice Jesús que María había escogido la mejor parte, ¿recuerdan? Marta fue la que invitó a Jesús a su casa. Vaya tomando nota de esto de Marta. Pero allí estando en la casa, dice que Marta estaba ocupada con los quehaceres y María había escogido la mejor parte de estar a los pies de Jesús. Pero era necesario que Marta también haga eso. Pero era más importante que esté a los pies de Jesús. Bueno, ahora en esta ocasión, quien había ido a buscar a Jesús, quien pensó, quien tuvo un poquitito de, a ver, ¿qué hacemos? Hagamos algo. La que hizo algo fue Marta. María dice que se quedó en la casa. Ay, ya no hay esperanza. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ay, nosotros que éramos tan amigas. Entonces, María se quedó en esta casa, salió de la ecuación. Pero Marta salió rápidamente a buscar una solución. Y ahora, en la situación de desgracia, en la situación en la que estemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en la peor situación? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Quiero contarte de una historia de 2 ranas. Una rana optimista y una rana negativa o pesimista. Dice 2 ranas, una optimista y otra pesimista, cayeron al mismo tiempo en 2 vasijas que contenían leche. La rana pesimista, o sea, la negativa, dice, no puedo salir de esta vasija porque sus paredes son muy lisas, resbalo, no puedo respirar en la leche, voy a asfixiarme, estoy perdida. Y de hecho fue lo que le pasó. La rana murió asfixiada. Su negatividad la llevó a la inacción y sí a la crítica. La rana optimista no sabía tampoco qué hacer. No sabía tampoco cómo salir.
También de pronto quizás había tocado las paredes y las encontró lisas. ¿Cómo hago para salir? Pero como era optimista, trató de hacer algo. Entonces, como no sabía qué hacer, empezó a dar vueltas. Empezó a hacer algo, empezó a agitar todos sus sentidos. Y el hecho de moverse, como se estaba moviendo continuamente, ese movimiento comenzó a batir la leche con tanto vigor que esa leche se transformó en mantequilla. La rana entonces se sentó sobre la mantequilla y pudo respirar libremente. Esto prueba que quien posee un carácter optimista hace siempre algo. ¿Y qué vamos a hacer? No sé, algo hay que hacer. Salgamos corriendo, salgamos gritando. Pidamos ayuda. Busquemos una solución. Vamos a Google, no sé, preguntemos a la inteligencia artificial. ¿Qué haría? ¿Qué sé yo? Algo hace. Dice, aun cuando no sepa qué hacer para salir de una situación difícil, pero sigue luchando. Sigue enfrentando la situación, sigue confiando en Dios, que Él es poderoso para hacernos más que vencedores. Amén. Entonces, hay dos tipos de carácter que podemos ver ahí y que lo hemos visto también en Marta y María. María era la que, aleluya, alababa al Señor. Él escogía la mejor parte a los pies de Jesús. Como decía Jesús, era la mejor parte. Pero María no es la parte de estar arrodillada. María ahora es la parte de correr. Vamos a buscar a Jesús. Vamos, hace algo. De pronto, si no quieres ir a buscar a Jesús, bueno, anda a buscar ya la funeraria. Hace algo, pero no te quedes encerrada. Bueno, ahí se había quedado encerrada. Y la que parecía que no quería saber nada de Jesús fue la que lo buscó. El error más grande que cometemos, esta es una frase que también la escuché, es el miedo a no intentarlo por miedo al error. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer algo o no lo hemos intentado por miedo? No por miedo, sino, y el miedo que se apoderó de nosotros, de ese miedo a equivocarnos. Y si te equivocaste, ¿cuál es? Vos lo intentaste, pero el que no lo intentó nunca sabía qué es lo que hubiese pasado si lo hacía. Para justificar a veces algunos pecaditos, algunos dicen, prefiero arrepentirme por algo que no hice, por algo que hice que por algo que no hice. Pero esta es buscar una salida, no cometer algunos pecados, ¿no? No voy a eso. Marta, la que parecía que le importaba poco de Jesús, la que parecía que ignoraba a Jesús, ella tenía su buena cuota de fe. Sus declaraciones son exactamente la respuesta que Jesús quería escuchar o que quiere escuchar de nosotros. La tenía bien clara, como se dice. Versículo 22. Esta es una de las respuestas de ellas, de Marta. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te dará. Esto le decía Marta a Jesús. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Como ellos sabían ya que un día resucitarían sus cuerpos, entonces Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Allí hace otra declaración ella y le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Dos declaraciones poderosas, dos declaraciones que te puedes ir de este lugar, con eso estás lleno. Mira, dice, sé ahora
que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Yo sé que para vos no hay nada imposible. Yo sé que todo lo puedes hacer. Esa es una de las declaraciones que ella hacía. La otra declaración dice, yo he creído que tú eres el Cristo. Yo creo, yo sé que vos sos Dios. Yo sé que has venido de los cielos. Yo sé que has venido para cumplir la voluntad de Dios. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Tú eres Dios mismo. Amén. Dos declaraciones poderosas, dos declaraciones de las cuales nos podemos aferrar. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana. Ahora la que estaba ocupada con los quehaceres de la casa, va y le dice, María, dale, ponete las pilas, vamos. Jesús te llama. El maestro está aquí, te llama. Y si era tan espiritual, ¿por qué no lo buscó a Jesús? ¿Vieron que tenemos que tener quizás esos dos caracteres? El carácter del momento donde está Jesús, estar humillado ante Él. Y el carácter donde algo tenemos que hacer, hay que hacerlo. No, yo soy el que levanto mis manos. No es. Poné en acción tus manos. Hace algo. No es solamente venir y levantar las manos, no es solamente yo estoy escuchando la palabra del Señor. Yo camino despacito para que la gloria de Dios no se vaya. Vamos, ponete a cantar, ponete a orar, ponete de rodillas a buscar al Señor. Y no solamente buscando al Señor, si hace falta, busca un médico, busca un vecino que te ayude. Amén. Acción, eso es acción que hay que hacer. Dale, hagamos, vamos. ¿O creen que para armar, por ejemplo, una campaña evangelística, uno está allí, el orador, y va y solamente se para y empieza a hablar? Hay un gran trabajo detrás de todo eso, que es necesario, es importante. Y dice que ella, cuando lo oyó, se levantó y fue deprisa y vino a Jesús. Versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ahí está, la espiritual. Ahí está la que nunca va a protestar, la que siempre tiene un versículo para alentarte. Si hubiese estado aquí, Jesús, mi hermano no hubiese muerto. La misma reacción de todo el mundo. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Por qué no viniste? Si decís que lo amaba, ¿por qué no viniste? La misma reacción. Y allí, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla, llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Dice que tenemos que llorar con los que lloran, y él hizo eso. Allí estaba, todos estos, estaban los hermanos, las hermanas de Lázaro, estaban todos los demás judíos, estaban tristes, llorando. Y cuando Jesús lo vio, también su corazón se quebró. No fue insensible a todo esto. No dijo, bueno, ya está, ya. Basta, deje llorar, vamos. Levanten. No. Lloró junto con ellos. Es necesario llorar con los que lloran también. Acompañarlos. Pero Jesús sabía el propósito. Jesús tenía algo planeado. Y allí lloró con ellas y los demás. Ahora, tantas veces decimos que a Dios no le importa lo que nos pasa. Tantas veces pensamos en eso, que a Jesús no le duele. Y quisiéramos preguntarle para qué y por qué. Quisiéramos preguntarle por qué tanto dolor, por qué a mí. Y aquí vemos reflejadas estas emociones también de Jesús, que tenía compasión, se indignaba, había tristeza, incluso había frustración también. Pero como ya lo dije, Jesús conocía el final de la película, pero aún así estaba dolido.
Versículo 34. Bueno, allí era la hora de actuar. Y dijo, ¿dónde está? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y cuando allí fue Jesús delante de la tumba, Jesús lloró nuevamente. Si hay alguien que quiere decir un versículo cortito, este creo que es el más cortito de la Biblia. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirá cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ahí está el carácter humano. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego hacer también que Lázaro no muriera? Pero podían recordar también, quizás en sus cabezas, o los discípulos que andaban con él, también capaz que podían recordar y en silencio lo acompañaban. Si Jesús pudo resucitar a la hija de Jairo, capaz también puede resucitarlo a Lázaro. Si Jesús pudo resucitar al hijo de la viuda, es muy probable que pueda resucitarlo a Lázaro. Veamos qué hace. Veamos qué hace. Vamos con él, lo acompañemos. Estemos con él. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva que tenía una piedra puesta encima y Jesús dijo, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. El carácter humano ya no tiene sentido, ya es imposible. ¿Para qué? Además, si sale de ahí, imagínate el olor a podrido que va a tener. De 4 días Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús ya se lo había dicho. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, allí se pusieron en onda y dijeron, bueno, quiten la piedra. Jesús lo dice, quiten la piedra. ¿Qué va a pasar? No sé, quiten la piedra. De donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Qué oración hizo Jesús? Todavía no había hecho ninguna oración aparentemente. Jesús sabía que ya internamente había hecho una oración, o en secreto había hecho una oración al Padre. Le dijeron, voy a sanar, voy a resucitarlo. Y Dios le dijo, anda. Entonces, quizás esa fue una oración ya. Gracias te doy por haberme oído. O quizás le dice, ¿puedo resucitar a mi hermano, a mi amigo Lázaro? Y Dios le dice, sí. Sí, porque está dentro de la voluntad de Dios. Sí, porque voy a hacer cosas más grandes con tu vida, con la vida de tus discípulos, con todos los que van a estar mirando ahí. Su fe va a aumentar, van a creer en Jesucristo. Yo sabía que siempre me oyes, dice Jesús, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor. Esa es la importancia también a veces de hacer oraciones en fe en voz alta. Porque la oración que tú puedas hacer también puede servir para el otro. Y cuando el otro dice amén a esa oración, dice yo también comparto lo que le pasa a mi hermano. Yo también comparto lo que él está diciendo. Amén. Son palabras que yo no las pude decir, pero a él le salieron. Amén. Amén. Ok. Para que dije a causa de la multitud de los que están alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús, había algo importante que, ¿quién iba a ser salvo? ¿Aquellos que veían un milagro? No. ¿Quién iban a ser salvos? ¿Aquellos que eran amigos de Jesús? No. ¿Iban a ser salvos los que caminaban a la vuelta de Jesús? No. Era salvo el que creía que Dios había enviado a Jesús a la tierra. Ese iba a ser salvo. Ese era el propósito de Jesús en la tierra. Amén. Que crean en el que tú habías enviado, que tú me habías enviado. Y habiendo dicho esto, ahora hace una oración, clamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Una larga oración paseando por toda la Biblia la hizo Jesús. Lázaro, sal fuera. Con fe, con firmeza.
con seguridad, sabiendo que Dios estaba en el asunto, sabiendo que Dios es el que responde las oraciones. Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió atado, las manos y los pies con vendas. Salió casi una momia, así, apenita podía caminar, me imagino. Y Jesús le dice, desatale. El rostro envuelto en un sudario, Jesús le dice, desatale y dejarle ir. Muerto ya hace 4 días. Y resucitó. Qué sorpresa para todos. Si bien eso era lo que queríamos, era una sorpresa, era una alegría. Pero ya es imposible en el pensamiento de todos. Está podrido. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aún de lo aparentemente muerto, Dios puede mostrar su gloria. Aún de lo que ya no tiene vida, de lo que ya no hay esperanza, de lo que ya decimos, no, esto no va más. O quizás José allí en el pozo, bueno, se terminó el sueño. A otra cosa, mariposa. Cuando Jesús está, donde Jesús está hay vida. Por eso Marta buscó a Jesús, porque sabía que Él era la vida, sabía que Él era la esperanza, sabía que en Él había una solución. Hay algo que poco se habla, pero esto es algo muy poderoso de lo que pasó. Obvio que la resurrección de Jesús era poderosa. Pero ¿saben lo que pasó allí? Vamos a ver. Mateo capítulo 27, versículo 52. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Vinieron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Sabe lo que pasó acá? Cuando resucitó Jesús, después de resucitar Él, comenzaron a resucitar un montón. Imagínate el guardia que estaba allí en la tumba. Empezaron a salir del cementerio los otros. Tenés dos acciones, dos maneras de reacción. ¿Qué hago? ¿Le pego de vuelta para que muera? ¿Salgo corriendo o qué? Llegaron, dice, a las casas. Abrime. Escucho la voz de tal persona. Del tío. ¿Te acuerdas? Era viejito, estaba liquidado. ¿Qué no murió? Abrime la puerta, estoy aquí. Ay, las piernas. Saca la pistola. Mira, donde hay Jesús, donde está Jesús hay resurrección, hay vida. ¿Cómo hicieron esto para resucitar si no era por el poder de Jesús? Resucitó Él. ¿Cuánto tiempo habían estado muertos? No sé, 1 semana, 2 semanas, 1 mes, no sé, pero resucitaron. Volvieron a sus casas, volvieron a la santa ciudad, dice. Vinieron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. Estoy viendo visiones. ¿Qué no murió este ya? No se sabe ni cuántos días era, no se saben cuántos fueron los que resucitaron. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? No. Así le decía Jesús a Marta. ¿Hay algo imposible? No hay sueños que tenga que Dios no lo pueda cumplir. Cuando Dios te pone una visión, cuando Dios te pone un sueño, cuando Dios pone un propósito en tu vida, nada puede matarlo.
No hay nada que pueda destruir el propósito de Dios. Aún lo que aparentemente está muerto, ya no hay vida, ya no hay esperanza. Lo que es de Dios va a tener vida. Va a tener vida, porque en Él hay vida, porque en Él no hay muerte. Entonces lo que es de Él siempre tiene vida. Y aunque usted crea, cual todos nosotros, el día que nosotros morimos, nosotros seguimos viviendo. ¿Sabía? Lo único que queda de pronto ahí bajo tierra es tu cuerpo, pero tu espíritu sigue viviendo. Y un día hasta tu cuerpo va a resucitar. Aunque tenga ese olor a viejo, a podrido, a que ya no va a funcionar, a guardado, a dormido, a muerto, Dios puede resucitarlo. Dios puede y va a cumplir el propósito que ha puesto en tu vida si permaneces en su voluntad. Dicen mientras dure el día, ¿te acuerdas? Mientras dure el día, si tú caminas en el día, si tú caminas en la luz, si tú caminas en la vida, es allí donde Dios va a cumplir su voluntad, su propósito. Fuera de eso no lo va a hacer. En la noche no es para trabajar, dice. ¿Cuál será tu sueño? ¿Cuál será la promesa que Dios te ha dado? ¿Una familia? ¿Una familia rendida a los pies de Cristo? ¿Una familia sirviendo al Señor? ¿Un hijo a los pies de Cristo? ¿Parientes que conozcan a Cristo? ¿O más específicos que te ha llamado a predicar, a evangelizar, a servirle en otras cosas? No sé. ¿Hay algo imposible para Dios? La salud, un trabajo. Mientras dure el día hay esperanza. Mientras dure el día hay esperanza. Mientras camines bajo la luz de las Sagradas Escrituras, mientras camines bajo la luz del Señor, hay vida y hay esperanza. ¿Amén? Amén. Así que eso que estaba muerto, puedes a la obediencia del Señor decirle: en tu nombre, Señor, comienzo. En tu nombre comienzo a moverme. En tu nombre me aferro a tu palabra y sigo caminando. En tu nombre proclamo tu palabra. Y no te quedes. No digas: no, ya está, ya no va más. Ya soy viejo. Yo ya lo hice, yo ya pasé, ahora lo tiene que hacer otro. No, nunca. Nunca. ¿Sabe? Aparentemente en los cielos hay una edad como juventud, una edad como de vitalidad. Esa es la edad que hay en el cielo. No hay ancianos que dicen: no, yo ya no puedo hacer nada. Ya no sé los ancianos esos que nombra ahí en la Biblia. Pero este viejo, no lo llamemos. ¿Para qué? No lo invitemos. Yo ya no pertenezco a ese grupo. Y tantas cosas que decimos, ¿verdad? Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras caminas en la luz, Dios puede resucitarlo. Cree en el Señor, fortalécete en Él, camina en sus promesas y Dios hará lo que te ha prometido. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra. Ponte de pie, cree en el Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias porque tú eres el Dios de lo imposible, porque tú eres el Dios que cumples tus promesas. Señor, aunque nosotros parezcamos que todo va mal, aunque nosotros nos parezca que no hay vida, no hay esperanza, en ti hay vida, en ti hay esperanza. Tú eres aquel que resucita los sueños, tú eres aquel que cumples tu palabra, tú eres aquel que cumple tus promesas. Señor, te alabamos. Señor, engrandece la fe de cada uno de mis hermanos. Señor, dale fe, aumenta su fe. Señor Jesús, que cada oración aún sea respondida y que podamos caminar en tu luz, que podamos mirarte a ti, que podamos correr hacia ti, Señor, y lejos de criticar, lejos de preguntarte, Señor, te obedezcamos a lo que tú nos mandas a hacer. Te alabamos, te bendecimos
bendecimos y seas tú engrandecido, Señor. Fortalece la vida de cada uno de mis hermanos. Llena sus corazones de fe, llena sus corazones de esperanza, porque para algo está pasando o por algo está pasando esa situación, Señor Jesús, no porque haya pecado, porque sea el peor, sino porque tú tienes propósitos aún más grandes. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.